¿Qué tal y bienvenidos a Retrospectiva de una figura, donde nos enfocamos en la historia que hay detrás de los juguetes y de las figuras que tanto nos gustan? El día de hoy hablaremos de la historia del Sofubi de Douglas M2 de la línea Jumbo Machinder. Este villano de Mazinger Z es una pieza que describiría como la más común dentro de la línea de los villanos de Jumbo Machinder, pero no por eso es menos importante o buscada, y al menos en México es una de las piezas, si no diría la pieza más conocida de la línea, así que acompáñenme a conocer esta pieza. Nuestra historia comienza a principios de la década de los 70, cuando Bandai decide crear una subsidiaria para que se encargara de distribuir sus productos en dulcerías y en tiendas que no fueran jugueterías, y de esa manera en 1971 nacería Poppy. No pasó mucho tiempo para que Poppy decidiera cambiar de rumbo y empezar a centrarse en la fabricación de juguetes basados en series de televisión, películas y animes de la época. El primer éxito de Poppy fue el cinturón de transformación de Kamen Rider, que se vendía por 1500 yenes. También obtuvieron los derechos para fabricar los juguetes de un manga de Go Nagai que también iba a tener una adaptación animada llamado Mazinger Z. De esta colaboración nacería su línea más exitosa y longeva, que hasta el día de hoy sigue presente. Me refiero a la línea Chogokin, cuyo nombre está inspirado en el mismo material del cual está hecho Mazinger Z. Para 1973, Poppy lanzó una nueva línea de juguetes inspirada en los Super Robots, llamada Jumbo Machinder. Estos juguetes se caracterizaban por dos cosas. Primero, por su gran tamaño, ya que aproximadamente medían 60 centímetros de altura o 24 pulgadas, y la segunda era la gran variedad de armas y accesorios que tenían, como por ejemplo los puños cohetes. Estos juguetes fueron hechos de polietileno usando el mismo proceso que se usaba para la fabricación de los envases de shampoo, por eso en la época coloquialmente se les conocía como botellas de shampoo. Los juguetes se volvieron muy populares y la competencia no tardó en aparecer, por eso mismo el término Jumbo Machinder acabó usándose para todos los juguetes que tienen un tamaño y características similares, aunque el nombre era marca registrada de Poppy. El primer Jumbo Machinder que salió al mercado fue el de Mazinger Z por un precio de 2.850 yenes y vendió 400.000 unidades en los primeros 5 meses. Le siguieron los lanzamientos de Kamen Rider V3 y Ultraman Taro. Posteriormente veríamos otros super robots de diferentes franquicias como Great Mazinger, GT Robot, Grandizer e incluso el Leopardón de Spider-Man. Pero todos estos lanzamientos son de los héroes, pero ¿qué pasó con los villanos? Pues bueno, en el primer año de la línea, Poppy lanzó figuras de 10 villanos tanto de Mazinger Z como de Kamen Rider, pero las figuras fueron diferentes, ya que estas no estaban hechas de polietileno, sino que eran de vinil suave, o como se le conoce comúnmente Sofubi. Y el tamaño era ligeramente diferente, ya que estas figuras medían aproximadamente 50 centímetros, siendo más pequeños que los héroes. Estas 10 figuras se dividieron en dos waves. La primera estaba compuesta del Douglas M2 y Kingdom X10 de Mazinger Z, mientras que de Kamen Rider tuvimos a Kame Bazooka y a Hasami Jaguar. Estas figuras venían empacadas en cajas personalizadas con el arte y el nombre del personaje. El wave número 2 estuvo compuesto de Lensari y Taiho Buffalo de Kamen Rider, y por parte de Mazinger Z tuvimos a Rokuron K9, Spartan K5, Gringo C3 y al mítico Garada K7, que por mucho tiempo se creyó que no existía. En esta web se descartaron las cajas individuales por una caja que compartirían todos los juguetes, teniendo en la portada una foto de los 6 Jumbo Machinders. Muchas personas conocen esta línea de juguetes como Shogun Warriors, ya que durante mediados de los 70 los Jumbo Machinders llamaron la atención de Mattel, quien estaba interesado en distribuirlos en América, por lo que en 1977 salieron al mercado los 3 primeros Shogun Warriors, Gran Mazinga, Raidin y Dragoon. En total salieron 7 robots y 2 monstruos, Godzilla y Rodan. El roster de los Shogun Warriors fue mucho menor que el de los Jumbo Machinder, por lo que nunca salió un Douglas M2 bajo la línea Shogun Warriors, solo existe la versión japonesa. Los villanos de la línea Jumbo Machinder son de las figuras más raras de la línea, y muchos coleccionistas y expertos del juguete japonés alrededor del mundo han formulado sus propias teorías del por qué son tan difíciles de encontrar. Una de las teorías más aceptadas es que simplemente Poppy decidió sacar estos Jumbo Machinders en cantidades limitadas, ya que sabían que la demanda por los villanos iba a ser muy baja. Como sabemos, Mazinger Z vendió muy bien, pero a diferencia de juguetes más pequeños donde un niño puede tener muchas figuras, estos juguetes eran enormes y abarcaban mucho espacio, por lo que sabían que un niño iba a preferir tener el juguete de Kamen Rider o de Raidin en lugar de uno del Douglas M2. Tenemos registro que se hicieron concursos de popularidad de las bestias mecánicas, por lo que existe la posibilidad de que Poppy haya tomado en cuenta estas encuestas para la fabricación de unidades de cada Kikaiju. Otra teoría nos dice que en realidad estos juguetes nunca se hicieron con la idea de venderlos y que solamente se los entregaban a las tiendas como objetos decorativos. Y aunque sí es cierto que muchas de estas figuras fueron dadas a las tiendas, eso no quiere decir que esa fue la única manera de distribución, ya que eso no explicaría por qué figuras como Douglas M2 o Buffalo existen en mayores cantidades y son más fáciles de hallar a diferencia de otras figuras como Rokuron o Garada.
Por último tenemos la idea de que estas figuras solamente se dieron como premios y por esa razón hay tan pocas unidades en el mercado. Como ya comenté, Douglas M2 junto con King Dan X10 fueron los primeros villanos de Mazinger Z que sacó Poppy, pero al fabricar a Douglas hicieron un par de equivocaciones. El primer error fue relacionado con la paleta de colores, ya que en el anime los colores predominantes de Douglas son el verde y el morado, pero para la figura Poppy se tomó algunas libertades, por lo que el color principal terminó siendo plateado con detalles en negro, rojo, azul, amarillo y verde. El segundo error fue en el nombre de la bestia mecánica, ya que en la caja podemos leer Douglas M2 o Douglas M2. El fallo está en el segundo kana, ya que en lugar de poner el carácter de Buu pusieron el kana de Gu. Por ese descuido es que se creó una confusión que persiste hasta el día de hoy, ya que muchos todavía usan el nombre de Douglas cuando hablan del juguete, e incluso Mandarake en una de sus muchas subastas lo ha listado como Douglas. En la caja tenemos un arte de Douglas M2 con un contorno azul con el número 2000, que también está presente en los otros 3 villanos del Wave 1. La caja tiene detalles en rojo y en la parte de abajo tenemos el nombre de la línea seguido del nombre del personaje y hasta abajo teníamos la clasificación del villano, que en el caso de Mazinger Z era el de bestia mecánica. Y a los lados tenemos la misma información. La caja es de cartón y si la comparamos con otros lanzamientos de Jumbo Machinder, los villanos tenían un empaque más simple y con menos colores. Para la figura del Douglas M2 se creó un molde desde cero y no reutilizaron partes de otros Jumbo Machinders, a diferencia de por ejemplo el Garada K7 que comparte los brazos y las piernas con Green Ghost C3. Por esa razón en la planta del pie izquierdo tenemos grabado Mazinger Z vs Kikayu Douglas M2. Como podemos notar, aquí se escribieron de manera correcta el nombre. En el pie derecho tenemos escrito Dynamic Pro, Toei Animation y Poppy. Todos los villanos de la línea Jumbo Machinder son raros y piezas muy buscadas entre los coleccionistas, pero Douglas M2 es el más común de todos, ya que es el más fácil de conseguir y suele aparecer más seguido a la venta en sitios de subastas como Yahoo Auction o eBay. Por lo que no diría que Douglas M2 es el santo grial de los Jumbo Machinder, ya que está muy lejos de este título que le pertenece justamente al Garada K7. Pero no hay que confundir, ya que sigue siendo una de las piezas más buscadas por los coleccionistas de Mazinger y Jumbo Machinder. Usualmente cuando se abre una subasta del Douglas M2, esta obtiene un gran número de pujas. El precio depende mucho de las condiciones de la figura y si tiene caja o no, pero incluso las que están en mal estado se venden por miles de dólares. Para poner unos ejemplos, en el año 2006 en Yahoo Auction se vendió una figura suelta, le faltaban 2 cuernos y una pierna por 163,000 yenes. Y en esa misma semana una figura en excelentes condiciones con su caja se vendió en 646,000 yenes. Mandarake dentro de sus subastas bimestrales donde reúnen una gran cantidad de piezas con una temática central llamadas Mandarake Senbu, dentro de los últimos 10 años ha tenido 2 piezas disponibles. La primera subasta comenzó el 20 de julio del 2015 y terminó el 1 de agosto de ese mismo año. La pieza comenzó en 600,000 yenes y después de 22 pujas alcanzó el precio de 950,000 yenes. La segunda pieza se subastó en la edición número 113 de Mandarake Senbu, donde la pieza principal era su compañero, el mítico Garada K7. Esta subasta se abrió el 15 de diciembre del 2022 y se cerró el 7 de enero del 2023. Pero aquí vemos algo curioso, ya que la pieza comenzó en 900,000 yenes y se vendió por los mismos 900,000 yenes. La subasta no obtuvo tantas pujas, aunque no sé si la razón haya sido el precio inicial o porque en la misma subasta había otros Jumbo Machinders que opacaron al Douglas M2. Se dice que existen copias de esta figura fabricadas en China y en Hong Kong, pero no pude encontrar información fehaciente sobre este hecho, solo encontré rumores. Busqué en foros americanos, japoneses e italianos, pero no pude encontrar pruebas de una fabricación en masa del Douglas M2 pirata. Lo que pasa es que hacer réplicas en Sofubi es mucho más difícil que hacerlas de resina por toda la inversión y maquinaria necesaria, por lo que creo que valdría más la pena hacer duplicados de Jumbo Machinders más raros como Garada K7 o Lens Ari. Esta pieza se volvió particularmente conocida en México debido a una controversia que se suscitó entre el youtuber Matt Hunter y Manuel Bueno, ya que este último le vendió un Douglas que él tenía. Después de tener la pieza en sus manos y analizarla, Matt Hunter llegó a la conclusión que la figura era una falsificación, por lo que se la regresó a Manuel Bueno. Y a partir de esto se desencadenó una serie de discusiones sobre quién tenía la razón y sobre la legitimidad de la pieza. Por esta controversia puedo afirmar sin ninguna duda que el Jumbo Machinder de Douglas M2 es la pieza más famosa de la colección, al menos en México, superando por creces a otras figuras de la línea como Mazinger Z o Garada K7. En mi opinión la pieza es original, pero no 100% original, pero como este tema es más complejo y no tiene que ver mucho con la historia de la pieza en general, dejaremos esa conversación para un próximo video. Y bueno, eso sería todo en esta ocasión. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis, por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.